Es que la gente, cuando está metida en el mundo de los anabolizantes, lo primero que siento ahora mismo es pena. Si no fuera ya difícil que la gente no tenga TCAs o no tengan dismorfias corporales en el gimnasio, acentúalo con el uso de sustancias. Y se ha llegado a ver cómo corazones han llegado a pesar hasta 800 gramos después de que falleciera una persona. ¿Cómo funcionan los asteroides? Explicado por un médico. Todos los efectos adversos, lógicamente también cómo actúan en el cuerpo en desarrollo de la masa muscular. Y yo voy a dar también mi opinión sobre lo que creo que está sucediendo ahora mismo en la industria del fitness, en las redes sociales, los problemas reales y graves que estamos teniendo y por qué creo que realmente sí estamos cruzando una línea en la que se nos está yendo mucho de las manos y en la que estoy viendo cada vez más difícil que se pueda revertir. Dicho esto, antes de arrancar con el vídeo, recordarte que si tienes que hacer un pedido de suplementación en LifePro y con el código HULK. ¡Go! Vale, bien, señores, ya veis que el tono es mucho más serio. He visto pincelada de este vídeo, muy poquito, el primer minuto, y me ha parecido interesante por cómo lo explica. Los comentarios también son muy buenos, y es anabólicos androgénicos, cómo funcionan y alteran, en mayúscula, el cuerpo, explicado por un médico. Vamos a ver qué es lo que dicen. Ya os adelanto también que dentro de muy pocas semanas vamos a hacer un directo con un médico endocrino especializado en hormonas y obesidad, en el que también vamos a poder ahondar en este tema. Creo que os va a gustar muchísimo, así que vamos directos ya con el vídeo. Señores, como siempre, espero que estén todos muy bien. El día de hoy hablaremos de uno de los grupos de fármacos más polémicos y peor comprendidos de todos, los esteroides anabólicos androgénicos. Sustancias con la capacidad de incrementar la masa muscular y de acentuar las características masculinas, que por tanto suelen ser vistos como un atajo para mejorar el aspecto físico o el desempeño deportivo. Sin embargo, también tienen la fama de ser peligrosos y de provocar cambios indeseables sobre el cuerpo que pueden ir desde lo vergonzoso hasta lo potencialmente fatal cuando se usan de forma inapropiada. En este video explicaremos cómo funcionan este tipo de sustancias, veremos los mecanismos detrás de sus efectos, cómo funcionan de su uso tanto en el corto como en el largo plazo, para así intentar despejar algunos mitos. Primero que hay que comprender es por qué se llaman como se llaman. Usualmente los términos esteroide, anabólico y androgénico o andrógeno suelen usarse como sinónimos, pero esto no es así. El término esteroide a secas no es particularmente preciso. Hay muchas sustancias diferentes con efectos radicalmente distintos que se clasifican como esteroide. Esteroide es toda sustancia que comparte la estructura del ciclopentano perhidrofenantreno, también conocido como esterano. Cualquier molécula que contenga los 4 anillos del esterano es considerada un esteroide. Por poner un ejemplo, el colesterol, un lípido abundante en la dieta, es un esteroide en la misma medida que lo es la testosterona, una potente hormona anabólica y masculinizante que joder, qué bien explicado está la estructura química. O sea, está muy bien. Mirad, lo primero que he sentido al ver la primera imagen de antes de los competidores es que la gente, cuando está metida en el mundo de los anabolizantes, lo primero que siento ahora mismo es pena. Es pena de ver esclavos de una adicción. Si no fuera ya difícil que la gente no tenga TCAs o no tengan dismorfias corporales en el gimnasio, acentúalo con el uso de sustancias. Es un tema muy complicado. Por eso es que un bajo porcentaje graso hay mucho desbalance hormonal. Por supuesto. Muy bien. Entre las hormonas esteroideas tenemos a los progestágenos, como la progesterona, hormonas encargadas del mantenimiento del embarazo. También tenemos a los estrógenos, como el estradiol, que son las hormonas sexuales femeninas. Tenemos a los glucocorticoides, como el cortisol, que es la hormona del estrés. Los mineralocorticoides, como la aldosterona, encargados del equilibrio entre el agua y los minerales de nuestro cuerpo. Y por supuesto tenemos al grupo que nos ocupa el día de hoy, los andrógenos, como la Fijaros que hay una gran variedad de esteroides dentro del cuerpo y sobre todo de hormonas. Para que tú te replantees si una persona que no es un médico, que no te va a pautar a ti qué es lo que tienes que tomar, cuánto te tienes que meter y que no hay riesgos porque ha leído 3 o 4 cosas. Si fuera tan sencillo, un médico no tendría que hacer la especialidad de endocrinología. Por eso os digo, tener muchísimo cuidado, esto no es ninguna broma y esto se paga muchísimas veces con la muerte. Y seguro lo va a explicar el hombre. Y además de diferentes formas. Probablemente se habrán dado cuenta, todas las hormonas que hemos mencionado, a pesar de tener efectos tan distintos entre sí, no solo son extremadamente similares a nivel de estructura molecular, sino que además... Joder, qué bueno. A pesar de tener efectos tan distintos entre sí, no solo son extremadamente similares a... Nos encanta el culturismo, pero no somos culturistas. Por eso se acabaron las dietas, se acabaron las obsesiones y se acabaron los planes de entrenamiento interminables. Me he propuesto en 2025 abrir de nuevo plazas en mi equipo para seguir transformando vidas a través de hábitos sólidos que nos garanticen a largo plazo mantener ese físico y que no solo sea un propósito. Si quieres transformar tu físico de verdad y para siempre, te dejo el enlace en la descripción. Si es que se parecen todos. O sea, es la misma estructura. Esto entiendo más bien poco.
nivel de estructura molecular, sino que además algunas de estas hormonas pueden transformarse en otras muy fácilmente, lo que es importante para explicar algunos de sus efectos. Pero volviendo a los andrógenos, estos no solo provocan la aparición y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, no solo son androgénicos, sino que también son anabólicos. Un anabólico claro. es toda sustancia que promueve el crecimiento de los tejidos. Es un término opuesto a los catabólicos, que inducen el consumo de los tejidos para usarlos como fuente de energía. En el cuerpo humano, el andrógeno por excelencia es la testosterona, tanto en hombres producida principalmente por los testículos en los hombres y en las mujeres en muchísima menor medida también en los ovarios. La propia testosterona puede ser modificada en nuestros tejidos para formar otros andrógenos. El ejemplo paradigmático de esto es la dihidrotestosterona, que de ahora en adelante llamaremos sencillamente DHT. La DHT no solo es más potente como andrógeno que la propia testosterona, sino que además tiene preferencia por ciertos tejidos. El crecimiento prostático provocado por la DHT es benigno, no es cáncer. Sin embargo, y quizás de aquí viene el mito, sí que es cierto que una vez que aparece el cáncer de próstata, los andrógenos aceleran su desarrollo. No son causa, pero sí un potenciador del cáncer una vez que este sea establecido. A ver, la hiperplasia de próstata ocurre en personas que no utilizan sustancias. Pero sí que es cierto que se ha visto, y esto por ejemplo lo vamos a ver con el médico endocrino, que tiene muchísima más autoridad que yo para decir estas cosas, cómo hormonas como la hormona de crecimiento, como otro tipo de hormonas esteroideas, pueden aumentar o favorecer que si tú tienes una predisposición a un cáncer o un tumor, eso se desarrolle muchísimo antes. Y esto antes de que te lo diga tu influencer de turno o tu preparador de turno que dice que esto es un mito, que lo digan médicos con estudios y que una vez que las cosas pasan, no van a ir al preparador y le van a decir, oye, tengo un cáncer, cúrame el cáncer. Te vas a ir al médico a que te intente curar. Y esta es la puta realidad, porque es que te llega el influencer y te dice, no, es un mito de... Tú cállate, rata de laboratorio, que lo único que te interesa es sacar el dinero a costa de destruir la salud de la gente, también de convencerte de tu adicción, y deja que la gente por lo menos se cuide de las burradas que están haciendo por tu culpa, que no sé ni cómo duermes por la noche. La sangre. Los hombres naturalmente poseen concentraciones más elevadas de eritrocitos, hasta 700.000 más por milímetro cúbico de sangre que las mujeres. Los eritrocitos son las células que transportan oxígeno en la sangre, y una mayor concentración de estos es desde luego una ventaja competitiva en distintos deportes. Además ahí hay una putada más, aparte de que puedan producirse placas de ateromas y de un infarto, un ictus o una enfermedad cerebrovascular, es que como los esteroides actúan en el músculo esquelético, eso también influye en el corazón. Entonces hay hipertrofia del ventrículo izquierdo o hipertrofia del corazón, y se ha llegado a ver cómo corazones han llegado a pesar hasta 800 gramos después de que falleciera una persona. Los efectos del estradiol sobre los huesos explican por qué las mujeres tienden a ser más bajas que los hombres. Naturalmente producen más estradiol y sus huesos maduran con más rapidez. Si un adolescente en pleno crecimiento consume testosterona, una parte de esta se convertirá en estradiol, lo que puede llevar a una menor estatura, no por la testosterona en sí misma, sino por su conversión a estradiol. Esta hormona también induce un aumento en la densidad ósea, incluso más que la propia testosterona. Le da resistencia a los huesos, también aumenta la libido o el deseo sexual e induce cambios en la distribución de las grasas. Y aquí yace uno de los principales problemas del consumo de esteroides anabólicos androgénicos. No puedes alterar los niveles de andrógenos en tu cuerpo sin alterar también los niveles de estradiol de una u otra forma. Por ejemplo, si consumes cualquier andrógeno externo que pueda ser aromatizado hacia estradiol, los niveles de esta hormona también aumentarán, lo que inevitablemente conduce a algunos efectos indeseables como el crecimiento de las glándulas mamarias, lo que en los hombres se conoce como... Bueno, la aromatización es lo que le produce la ginecomastia a los hombres, que esto por ejemplo es muy característico en algunos culturistas, que veis cómo le sale como un bulto raro detrás del pezón. A ver si se mete. También pueden alterar el funcionamiento normal del hígado. Impiden los mecanismos usados por este órgano para deshacerse de los ácidos biliares, compuestos propios de la bilis, que, dato curioso, también son esteroides. Esta acumulación de los compuestos de la bilis dentro del hígado es conocida como colestasis, y esta puede dañar a este órgano. Por otra parte, el estradiol también es conocido por interferir con estos procesos, lo que puede empeorar aún más el asunto. E independientemente de si se trata de andrógenos orales o inyectables, estas sustancias también alteran la estructura normal de las pequeñas venas del hígado y pueden llevar a la... Este es uno de los problemas de cuando la gente, bueno, dice que da igual que se ha inyectado o que se ha tomado, pero es verdad que hay un tipo de anabolizantes que son mucho más duros y más jodidos para el hígado, pero todos los esteroides que la gente utiliza por pastillas, dice, me da miedo utilizar el pinchotazo, pues cojo y me lo meto por la boca. Pues el que lo tiene que aquí digerir, bueno, el que se tiene que llevar el palazo va a ser el hígado. Entonces...
Cuidado. Estas hormonas están relacionadas al comportamiento típicamente más confrontativo y dominante de los machos en muchas especies de animales, pero las pruebas de que esto sea exacerbado por el uso excesivo e inapropiado de andrógenos son menos firmes. El mayor inconveniente con el uso crónico de estas sustancias yace en que por una parte sus efectos sobre el cuerpo humano son muy amplios, alteran el funcionamiento directa o indirectamente de muchos procesos distintos, y por otra parte el consumo de esteroides anabólicos androgénicos no suele venir solo y tiende a acompañarse de otras sustancias, insulina, hormona de crecimiento, hormonas tiroideas y agonistas beta, que también están implicados en la eliminación de grasas y el aumento de la masa muscular, pero que al mismo tiempo tienen muchos otros efectos, tal como los andrógenos. Me ha gustado mucho y lo voy a dejar con este frame de Raúl Carrasco de fondo. Lógicamente, estas sustancias han sido creadas para tratar patologías, para tratar enfermedades y para solventarlas, pero lógicamente prescritos por algún médico, no para la mejora del rendimiento deportivo. Y como el propio hombre ha dicho, que cada uno asuma las consecuencias de lo que va a hacer, sabiendo que van a ser, en mayor o menor medida, irreversibles. Sí, Raúl Carrasco ahí